¿Qué ha pasado con la fortaleza de la economía peruana en los últimos años? ¿Qué está pasando con el empleo? ¿Qué está pasando con la inversión privada? ¿Qué está pasando con esa economía que en algún momento era la estrella en el firmamento de América Latina? Seguimos siendo sólidos y confiables para el mundo. Y a ver, ¿cómo nos están mirando, sobre todo desde afuera? Y cómo esto está repercutiendo en la cantidad de inversión y generación de empleo que entra en nuestro país. Un factor clave en esta ecuación. ¿Cuánto está afectando la crisis política y sobre todo el desprestigio de las instituciones como el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo en todo esto? Aquí te lo explicamos. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos en búsqueda de esa economía pírrica, mediocre. No es novedad para nadie que vivimos en una crisis política en este momento. No es novedad que las instituciones del Estado están desprestigiadas, en particular el Poder Ejecutivo, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República, y así lo sustentan una serie de encuestas de opinión. El día de hoy, el diario Gestión, el diario económico y de negocios del país, publicó una entrevista muy interesante a una directiva de Standard & Poor's, una de las calificadoras de riesgo más grandes a nivel internacional. Y lo que advierte es significativo y es importante porque es la mirada que se tiene desde fuera sobre el Perú. Y la mirada es clarísima, que ya no hay cuerdas separadas, que hace mucho tiempo en este país dejaron de haber las famosas cuerdas separadas entre lo político y lo económico. Hoy por hoy está más claro que nunca que los problemas políticos, que la crisis política que enfrenta nuestro país está afectando directamente a la economía. Y ojo, cuando hablamos de afectar directamente a la economía, hablamos de afectar la inversión privada, hablamos de afectar la inversión pública, hablamos de afectar el empleo, hablamos de afectar incluso los precios al consumidor y finalmente lo que más nos interesa, hablamos de afectar a millones de familias en el país que hoy por hoy viven en situación de pobreza o están en riesgo de caer en una situación de pobreza. Pero ¿cómo así? ¿Cómo los factores políticos están afectando de manera significativa el campo de la economía? Por una palabra muy concreta, que tiene que ver con confianza, que tiene que ver con incertidumbre. Porque si hay incertidumbre, si yo no sé lo que va a pasar en una semana, en un mes, en 6 meses, en un año, voy a tener desconfianza y me voy a aguantar y me voy a paralizar. Ojo, y es lo que estamos viendo hoy por hoy en nuestro país, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Lo decía muy claramente esta directiva en la entrevista con el diario Gestión, la directiva de Standard & Poor's. Señalaba que uno de los principales riesgos que enfrenta la economía peruana y que enfrenta la sociedad peruana en este momento tiene que ver con el alto nivel de impopularidad que tienen sus principales instituciones del Estado. La preocupación está centrada en que tanto el gobierno de Dina Boluarte como el Congreso de la República no tienen respaldo ciudadano. Y no solo no tienen respaldo ciudadano, sino que son instituciones aborrecidas por la mayoría de la población. Y ojo, esto con datos muy concretos, sea la encuesta que agarremos, sea la de Datum, sea la de Ipsos o sea la del IEP, lo que estamos observando es que el Congreso de la República tiene menos de 10% de aprobación, es decir, 1 de cada 10 peruanos, apenas 1 por sí aprueba la gestión del Parlamento. Y en el caso del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, hablamos de una desaprobación de cerca del 85% en función de qué encuesta veamos. Y esto se agrava cuando vemos regiones específicas como la del sur o la del norte del país. Entonces, lo dice muy claramente en este análisis de Standard & Poor's, con niveles tan altos de desaprobación, la posibilidad de que la mecha se vuelva a encender, de que las calles se vuelvan a poblar de gente molesta e inconforme, son altas. Lamentablemente, ojo, con esto no estamos avalando ningún tipo de violencia que se pueda dar en las manifestaciones, pero sí hay un riesgo concreto, que no necesariamente lo está analizando o viendo una calificadora que podrían tildar de comunista, de rojete o de caviar. No, estamos hablando de Standard & Poor's, una de las grandes calificadoras a nivel internacional, que claramente señala que en un ambiente tan convulsionado y donde hay una tensa calma en este momento,
donde la chispa se puede prender en cualquier momento, es muy difícil para inversionistas tanto internacionales como inversionistas locales tomar decisiones ya ni siquiera en el mediano o largo plazo, tomar decisiones en el corto plazo. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuánto tiempo van a durar esos políticos en el cargo y si duran, cuánta capacidad de impulsar verdaderas reformas para la mejora del país o cuánta capacidad de tener un marco legal estable tienen. Porque lamentablemente en América Latina, cuando las autoridades son impopulares, lo que se observa que es populismo. ¿Y en qué se traduce el populismo? Se traduce en levantarte, por ejemplo, los peajes e incumplir contratos, que lo hemos visto ya en el pasado en nuestro país y esto también genera incertidumbre. Entonces, hay una preocupación muy concreta porque hoy por hoy lo político está afectando lo económico. ¿Dónde además vemos este nivel de afectación? Lo vemos en la inversión privada. Ahí vemos este nivel de incertidumbre, este nivel de desconfianza que existe en nuestro país. A ver, la inversión privada, que es el gran motor que mueve la economía y que genera empleo y que permite justamente sacar a millones de peruanos de la pobreza, ese motor está apagado. Ese motor literalmente se ha enfriado. La inversión privada no va a crecer este año. Esa es una realidad según la mayoría de proyecciones. Y no solo no va a crecer este año, según proyecciones, las más conservadoras, las del Banco Central de Reserva, la inversión privada va a caer. La inversión privada se va a contraer. Ya el año pasado la inversión privada fue mala. Este año va a seguir siendo mala. Y uno diría, ¿pero por qué la inversión privada no se ha recuperado? Si ya no está Castillo, que era uno de los factores que justamente generaban esa animadversión. Bueno, pese al cambio de Castillo a Boluarte, todavía hay mucho temor. Todavía las expectativas no se han recuperado. Por nuevamente lo que venimos diciendo, no hay predictibilidad hacia el futuro. Nadie sabe si realmente con el nivel de tensión que hay en este momento las cosas van a llegar al 2026 y si llegan al 2026 la pregunta que se hacen los analistas en este momento es ¿en qué condiciones el Perú va a llegar al 2026? Y en un contexto de ese tipo nadie quiere invertir y cuando hablamos de invertir no solo nos referimos, ojo, a la gran inversión minera, la gran inversión en retail. Nos referimos incluso a ese bodeguero que tenía planes de expandir su mercancía. Nos referimos a ese restaurante, esa cevichería que podía también invertir y ampliar su producción. Nos referimos a micro, medianos, grandes empresarios de todo nivel. Y ojo, no solo el empresariado. Ojo, también estamos hablando del ciudadano. Estamos hablando de esa familia que probablemente tenía planificado un viaje, pero que hoy por hoy no tiene los recursos suficientes y prefiere aguantarse. Nos referimos a esa pareja joven que tenía planificado comprar un departamento, pero dado el contexto y que no le han aumentado el sueldo porque la situación está complicada, prefiere seguir ahorrando y aguantar lo poco que tenía en su fondo. Es decir, toda la economía se ralentiza. Entonces, nuevamente, como lo advierte y lo señala muy claramente Standard & Poor's en esta entrevista, hay una afectación directa de lo político en lo económico. Ese es otro factor además clave cuando tenemos un fenómeno que nos va a golpear según las previsiones que se tienen tanto de instituciones locales como internacionales. Nos referimos al fenómeno del Niño, que va a llegar y va a llegar a fines de año y nos va a impactar. A ver, ¿qué se está haciendo y cuánto se está previendo realmente para soportar ese golpe? Y cuando tenemos instituciones donde la capacidad de gestión está mellada, donde los ministros han venido siendo cambiados de manera significativa, lamentablemente también ahí vemos una afectación, porque es verdad, la inversión privada es el principal motor, pero la inversión pública también acompaña. Y esa inversión pública está creciendo, pero no está creciendo como necesitaríamos que crezca, al ritmo y en la calidad sobre todo que necesitamos. Y es un factor de riesgo significativo que tiene la economía peruana y la sociedad peruana en este momento. Entonces, muy claramente este año lo que hemos tenido son factores políticos, conflictividad social por una deslegitimización de la clase política en su conjunto, porque acá nadie se salva, es la clase política en su conjunto, desde Dina Boluarte, Perú Libre, el Fujimorismo, Avanza País, toda la clase política para la población peruana está deslegitimada y ese es un problema significativo. Pero además, como si no fuera suficiente, los fenómenos naturales que también nos han golpeado de manera significativa. Entonces, hoy por hoy, desde fuera, el Perú es visto como un país que todavía crece, porque hay pilares que han sostenido ese crecimiento y esa fortaleza. Y lo decía en esta entrevista la directiva
de Standard & Poor's, uno de los pilares tiene que ver con justamente la fortaleza macroeconómica, una baja deuda, una capacidad todavía fiscal para poder afrontar problemas, un Ministerio de Economía y Finanzas y un Banco Central de Reserva que son instituciones sólidas y que felizmente no han sido capturadas hasta el momento, pero también se pregunta cuánto más van a poder resistir ante una clase política cada vez más desprestigiada y con ánimo de emitir e impulsar medidas populistas. Esto lo advertía ya hace algunas semanas el propio presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, en un evento en el Cusco, donde señalaba que el principal riesgo para la economía peruana en este momento es el Congreso de la República. Un Congreso que lamentablemente ha venido impulsando, planteando una serie de medidas que no necesariamente ayudan al bienestar de la sociedad peruana. Entonces, esto no solo está siendo visto desde el plano local como instituciones tan serias como es el Banco Central de Reserva, sino también desde fuera. Desde fuera están observando con mucho cuidado cómo se da este fenómeno político, esta evolución de lo político que hoy por hoy nos está afectando absolutamente a todos los peruanos. No olvidemos eso. Cuando hablamos de afectar la economía, no pensemos solo que está afectando esa inversión de 500 millones de dólares en Cajamarca o esa inversión de 100 millones de dólares en una planta industrial. Estamos hablando de afectar a cada uno de nosotros porque los precios aumentan, porque los salarios no mejoran, porque no hay empleo en las calles o porque la gente lamentablemente sigue en situación de pobreza. Nos estamos afectando todos los peruanos con una situación de este tipo.